Hello. Bien, buenas tardes, jóvenes, señoritas de ciencias sociales. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Tenemos con ustedes lo que son derechos humanos, programa de derechos humanos, para lo que va a ser esta clase o este curso de vacaciones. Entonces, no sé, ¿verdad? Si ya vieron la plataforma. En la plataforma, pues, ya está la programación, igual, ¿verdad? De lo que vamos a trabajar acá, que más que todo, pues, se relaciona con los famosos derechos humanos, ¿verdad? Tengo un listado de 30 personas, vamos a ver. 29 personas que tengo registradas en la plataforma, que son supuestamente las que van a llevar el curso, ¿verdad? Un poquito más adelante, pues, voy a pasar asistencia. Se recuerdan, por favor, que la asistencia queda acá. En el momento que les diga, ¿verdad? Prenden su micrófono para que quede evidencia de que ustedes estaban en la clase. ¿A qué se refiere, pues, hoy la clase? ¿Cómo la vamos a tomar? Tenemos la primera conexión de 2 a 2:40. Luego la otra conexión, pues, va a ser de 3 a 3:40. Terminando esa conexión, la clase en plataforma, vamos a elaborar nuestro parcial. Ya lo tiene Paola, ya lo tiene, ¿verdad? Ella les va a mandar el link cuando ya puedan entrar. Ahorita, pues, aún no pueden ingresar, ¿verdad? Todavía no está abierta la plataforma. Y luego, pues, también ahí en su plataforma ustedes observan el trabajo que van a elaborar cada uno de ustedes, ¿verdad? Solo más adelante, pues, yo les voy a decir qué es lo que va a hacer cada uno. Me gustaría que tengan su lapicero y su cuaderno ahí a la mano para poder apuntar, por favor. También les voy a pedir así encarecidamente, que si algo no está claro, podamos preguntarlo, ¿verdad? Podamos preguntarlo de manera que no nos queden dudas. Si cualquier duda que ustedes tengan, preguntémosla también, por favor. Puede ser que esa duda que yo tengo, ¿verdad?, la tengan varios compañeros, pero no la pregunten. Entonces, es bueno preguntar, no nos quedemos con ninguna duda, ¿verdad? El curso que vamos a tomar es muy importante, tanto personal como, podríamos decir, grupal, porque prácticamente habla sobre el bienestar de las personas, ¿verdad? Habla del bienestar de las personas. Ustedes saben que cuando las personas están bien, pues las personas tienen muchas ventajas, hay muchas ventajas en las cuales nosotros, pues, podemos vivir. Entonces, vuelvo a repetir, cualquier duda, cualquier sugerencia, por favor, ¿verdad? Son bienvenidas. Acá con mucho gusto vamos a resolver. Tenemos entonces 30 personas ya. Creo que ahí estamos.
Muy bien, con lo que vamos a comenzar, pues tienen ustedes ahí en la pantalla, es la introducción del derecho, ¿verdad? Muchas veces pues hablamos de derecho. ¿Qué es un derecho, verdad? ¿Para qué sirve un derecho? Pues antes de entrar a lo que son derechos humanos, pues conoceremos algunos términos. Y uno de esos es derecho. Todos escuchamos muchas veces reclamar, decir, bueno, es que son mis derechos, pero ¿qué es un derecho en realidad? Muchas veces decimos, es que estamos en nuestro derecho, pero ¿qué es en realidad un derecho, verdad? Habla claramente que el derecho es un ordenamiento jurídico, el cual pretende, ¿verdad? El cual pretende que las relaciones que tiene un individuo con un grupo de individuos conozcan, practiquen, el derecho sea practicable dentro de cada uno de ellos. Yo puedo reclamar que yo tengo un derecho. Yo desde que nazco, pues nazco con derechos. Desde que la persona nace, nace con derechos. Ya tiene ciertos derechos. Pero muchas veces a ese derecho nosotros le quitamos la información que es más valiosa, la obligación. Yo tengo que cumplir una obligación para poder reclamar un derecho. No es verdad que yo solo tenga derechos, no, yo primero cumplo y después reclamo un derecho. A eso se refiere cuando dice que el derecho es un ordenamiento jurídico, ¿verdad? Y que se basa pues que este ordenamiento jurídico, ¿verdad? Cuida las relaciones en determinada nación o estados, ¿verdad? Porque si ustedes cumplen sus obligaciones, pueden reclamar sus derechos, pero esto ayuda a la convivencia de las personas, convivencia pacífica. O sea, podríamos ponerlo claro, ¿verdad? Si yo tengo un derecho, que es el respeto, entonces yo voy a pedir que todas las demás personas me respeten, si yo respeto. Pero si yo no respeto, no puedo pedir que las demás personas me respeten, ¿verdad? Ese es un derecho, ¿verdad? ¿Cuál sería la obligación? A los principios, ¿verdad? Los principios. Porque no podemos decir, es que cuando sea adulto, ¿verdad? Él va a aprender a respetar. No, de ninguna manera, ¿verdad? Si no lo hizo, pues cuando los principios se inculcaron, aquí es que quiero que por favor nos pongan atención esto, cuando los principios o los valores se inculcaron, va a ser difícil, ¿verdad? Va a ser difícil que cuando sea una persona mayor, él tenga, pues, ¿verdad? Ese respeto. Entonces, ahí ya va a haber problemas con los derechos, ¿verdad? Hemos escuchado muchas veces, miren ustedes, por ejemplo, ¿quiénes son los que más reclaman los derechos en Guatemala? Los delincuentes, porque ellos los manejan bien. Ellos son los que más reclaman los derechos. A ellos no les importa, ¿verdad? Si van a quitarle la vida al papá de niños menores de edad, si van a dejar sin esposo a una señora, si van a dejar sin esposa a un señor. A ellos no les importa cuánto sufre pues una mamá por la pérdida de un hijo. A ellos no les importa, pero cuando ustedes van, ellos sí reclaman sus derechos, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, si los llevan presos, ellos reclaman sus derechos, como por ejemplo que tienen que tener derecho a la alimentación, que tienen derecho a la vida, en fin, ¿verdad? Ellos saben un montón de derechos, pero ¿qué es lo que pasa? Ahí está la desfase de la cual les estoy hablando. La desfase ahí es prácticamente que no hay principios, ¿verdad? No hay principios, o sea, no hay obligaciones desde la etapa de la niñez, que es la que nosotros debemos de cuidar cuando nosotros, por ejemplo, en el caso de ustedes, pues la mayoría yo creo que no son todavía madres ni padres de familia, ¿verdad? Yo creo que la mayoría pues todavía son solteros, pero eso debemos de tener cuidado, que estos valores, estos principios se inculcan en el hogar, ¿verdad? Para que estos después se conviertan en derechos, ¿verdad? En derechos de vida, en derechos personales, en derechos laborales, en derechos, todos los derechos que nosotros como seres humanos tenemos. Porque imagínense desde el momento y lo vamos a ver más adelante, desde el momento, ¿verdad? Que una persona pues nace, una persona está embarazada, hay una criatura, hay una nueva vida en el vientre de la madre, esa persona ya tiene derechos, ¿verdad? Ya tiene derechos, pues ya tiene derecho a nacer, pues ya está engendrado, ya tiene derecho a nacer. Yo, la verdad, no estoy en contra del feminismo, pero sí no comparto algunas ideas de este grupo feminista, ¿verdad? No comparto algunas ideas pues, porque tengo mis puntos de vista. Por ejemplo, creo que desde cuando una persona, un niño, una criatura, ya está en el vientre de la madre, ¿verdad? Ya es un pecado. Y así lo dice la ley de Dios. Ya es un pecado quitarle la vida, ¿verdad?
Más sin embargo, ustedes han escuchado que han habido tantas protestas, ¿verdad? Incluso en Argentina, donde aprobaron la ley al aborto, pues, porque creo yo que no es correcto, porque lo dice claro, desde el momento de la concepción ya la persona tiene derechos, y el primer derecho es nacer, o sea, nacer, porque ya fue engendrado, ¿verdad? Ya fue engendrada esa nueva vida. Entonces, ahí comienzan los derechos. Por eso nos podrán decir ustedes, pero ¿por qué esto? Si no estamos viendo biología, no, estamos viendo prácticamente que es un derecho. Desde el momento de la concepción, desde el momento que se unieron esas dos células, la célula masculina y la célula femenina, o el óvulo y el espermatozoide, como ustedes quieran llamarlo, desde ese momento esa nueva criatura ya tiene un derecho, y ese derecho es de nacer. Es el primer derecho, ¿verdad? Derecho a la vida, pues, derecho y respeto a la vida. Conforme esta persona crezca en el vientre de la madre, va a ir adquiriendo mayores derechos. Cuando salga del vientre de la madre va a tener mayores derechos, pero también mayores obligaciones. Entonces, así como otras personas pues que alegan el feminismo, por ejemplo, no estamos en clase de feminismo, solo estamos haciendo algunas citas, así como estas personas pues, que alegan, ¿verdad?, el derecho al aborto, pues, ¿verdad?, es lo que primero tenemos que ver, qué acción nos va a llevar a una reacción, o cuál va a ser la consecuencia de una acción que nosotros vamos a tener, ¿verdad? Por eso es importante muchas veces, jóvenes, muchas veces señoritas, que antes de tomar nosotros decisiones, ¿verdad?, pongamos todo sobre la mesa, antes de saber a qué nos vamos a meter, pongamos todo sobre la mesa, porque la ley de la tierra, pues, ¿verdad?, la ley de la tierra puede decir que se crea el aborto, pero ante la ley de Dios es un pecado mortal, y ese pecado, lamentablemente, ese pecado no va solo sobre los padres que hacen el aborto, ¿no? Recuérdense que ese aborto puede perjudicar, según la ley de Dios, hasta 3 generaciones seguidas, lo que podría ser mis hijos, nietos y bisnietos, ¿verdad? Perdón, 4ª generación seguida, que son hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, en línea, oigan bien, en línea. Si estamos nosotros, podría ser entonces padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Esa sería la línea que nosotros tenemos cuando decimos 4 generaciones. Pero estamos hablando entonces de dónde proviene el derecho, de dónde aparece el derecho. También dice, ¿verdad?, que el derecho viene de la palabra latina que es directus, ¿verdad? Directus, que se basa, pues, que el derecho son normas jurídicas con las cuales el individuo tiene que acostumbrarse a vivir, con los cuales el individuo tiene que acostumbrarse que existen, pues, que están ahí, y que por lo tanto nosotros debemos de respetarlas, pues, el derecho, los derechos ajenos, los derechos de las personas, los derechos de los niños, los derechos de las personas mayores, todos, pues, es un conjunto de normas jurídicas, ¿verdad? Y muchas veces estos derechos, pues, son normas jurídicas que tiene un Estado, o son normas jurídicas que tiene una nación. No debemos de confundir qué es un Estado, ¿verdad? Que a Estado, pues, nosotros lo entendemos como una organización de un territorio, y una nación que es una comunidad de personas que comparten ciertas similitudes como la lengua, la religión, la cultura. Entonces debemos de hacer la diferencia entre qué es un Estado y qué es una nación. Vuelvo a repetir, el Estado es una organización de territorio, pueden decir el Estado de Guatemala, ¿verdad?, que sería, ¿verdad?, todo lo que abarca como territorio. Ya nación seríamos nosotros como población, ¿verdad?, que tenemos cosas en común como la lengua, eh, como por ejemplo la cultura, como por ejemplo la religión, aunque nosotros encontramos, pues, que hoy en día pues encontramos que hay un montón de religiones, eh, y lastimosamente, ¿verdad?, se han vuelto antagónicas, ¿verdad? Que yo, si soy católico, creo que tengo la verdad absoluta. Yo, si soy cristiano, creo que tengo la verdad absoluta. Yo, si soy mormón, creo que soy dueño de la verdad absoluta, ¿verdad? No, ¿verdad? Y las religiones, pues lastimosamente, como les digo, han cobrado, ¿verdad?, así como antagonismo, pues. ¿Qué es el antagonismo? Es cuando nos ponemos en contra de una religión con otra religión,
cuando la realidad es que todos sabemos que Dios no es religión, ¿verdad? Dios no es religión, es un solo Dios, es el mismo Dios para los católicos, el mismo Dios, es el mismo Dios para los cristianos, el mismo Dios para los evangélicos, ¿verdad? Entonces, aquí lo que ha sucedido es como el antagonismo. ¿Y qué sucede? Los católicos defienden, ¿verdad? Defienden su postura con el sacerdote, los evangélicos defienden su postura con el pastor, y eso pues lo que crea es nada más de la rivalidad entre grupos, ¿verdad? Y cuando la realidad es que el Estado prácticamente, y vamos a verlo un poquito adelante, que el Estado de Derecho no habla sobre ese antagonismo. Si le damos vuelta ahora, ya no a la religión, miremos, por ejemplo, qué sucede cuando comienzan las campañas políticas. Ahí hay más antagonismo, ¿verdad? Entonces, ahí hay más antagonismo. Nosotros como guatemaltecos, cada 4 años, le damos al gobierno, le damos al alcalde para que él, ¿verdad?, decida por nosotros, decida por nosotros. Eso es lo triste de la democracia, porque se han aprovechado de la democracia. ¿Y qué existe? El antagonismo, ¿verdad? Las personas que pierden no están de acuerdo con el otro grupo, y hay personas que no salen del gobierno, están toda la vida en el gobierno, están creando pues un estado prácticamente donde nuestros derechos están siendo violados en un país totalmente democrático. Por eso es importante que ustedes como estudiantes y como nosotros como docentes, ¿verdad? Conozcamos prácticamente la realidad de esto que se vive, ¿verdad? Un grupo no va a apoyar a una persona para que sea alcalde de regalado. Muchos sí lo hacen, pues porque los engañan, ¿verdad? Y nos acostumbran a las cancioncitas, a los regalos y todo. Y cobramos eso. Miren a cuántas vidas se han cobrado de candidatos, de personas que se matan, pues, por ese antagonismo de la rivalidad que existe, de que se ha perdido el derecho, de que se han perdido los principios, que se han perdido los valores. Prácticamente ya no. Si cada 4 años lo que hacemos es dar nuestro voto para un presidente, para un diputado, para un alcalde, que va a cambiar su estilo de vida, ¿verdad? Que va a cambiar su estilo de vida. Se va a volver en una persona adinerada, ¿verdad? Se va a volver una persona adinerada y va a esperar 4 años más y se va a aprovechar siempre de la gente para volver a crear un antagonismo y él seguir en el poder, seguir en el poder. Guatemala tiene diputados, por ejemplo, que ya tienen casi 24 años, 28 años, 30 años de estar siendo diputados. Entonces, ese es el gran problema al cual nosotros desconocemos, que no hacemos valer nuestros derechos como en realidad son nuestros derechos, ¿verdad? No, yo conozco mis derechos, pero hasta cierto punto, pero en realidad los demás derechos yo no los he conocido, aún me falta conocerlos, y por lo cual yo debo de comenzar, pues debo de comenzar por pensar y por ser, ¿no? Por pensar y por ser. Solo cuando pienso soy, ¿no? Solo cuando yo voy a tener la idea clara de lo que me están diciendo, yo soy. Ese es el derecho, ¿verdad? Ese es el derecho, ¿verdad? Ese ordenamiento jurídico, entonces, que ustedes como futuros docentes tienen que conocerlo. Ya nosotros ya no podemos seguir llegando a los alumnos, ¿verdad? Seguir cegando a una población, ¿no? Tenemos que conocerlo, pues prácticamente qué es lo que en realidad es un derecho. Luego acá habla pues que del Estado, dice que la palabra Estado se refiere a la situación a la que pueden encontrarse personas, objetos, entidades o contextos en un determinado momento. Esto abarca también los modos de ser o estar en el transcurso del tiempo. Ese es un Estado, o sea, la parte que limita a donde vive una población que se le llama nación, ¿verdad? Es lo que les estaba diciendo. Un Estado pues, va a ser cierta parte del territorio. ¿Y qué es el derecho? Pues son las normas de ese Estado, son las normas de ese Estado. Nosotros tenemos, por ejemplo, las normas superiores que nosotros las conocemos como la Constitución Política de la República, ¿verdad? Donde están todas las normas, donde están todos nuestros derechos, donde están todas nuestras obligaciones. Por ejemplo, una obligación es que nosotros cuando llegamos a 18 años tenemos que identificarnos, ¿verdad? Y ahora pues portar nuestro documento único de identificación, que muchos lo llaman DPI,
que es único para cada una de las personas en Guatemala. Ese es una obligación, pero eso también se convierte en un derecho, porque eso a mí me da derechos, como por ejemplo, desplazarme libremente con mi identificación en Guatemala, ¿verdad? Ir a cualquier municipio, cualquier departamento, identificándome, pues, que soy guatemalteco. Ese es un derecho, pues. En ese momento también, recuérdense que yo ya tengo derecho a laborar, ya soy mayor de edad, por lo tanto, tengo derecho a solicitar un empleo, ¿verdad? A solicitar un empleo. Tengo derechos, entonces, que ya van a cambiar a los derechos que tenía anteriormente, ¿verdad? Mis derechos anteriormente, pues ustedes saben, eran derechos que iban desde el nacimiento de la persona, el primero, derecho a nacer, luego pues el derecho a la alimentación, el derecho al estudio, el derecho a la diversión, o sea, todos esos derechos nosotros tenemos que conocerlos. Por eso que les decía yo a ustedes que es importante que antes de tomar una acción, nosotros conozcamos cuál va a ser la reacción. No podemos decir nosotros, bueno, yo tengo derecho a tener una familia, es lógico, ustedes tienen derecho a tener una familia, ustedes tienen derecho a tener unos hijos, pero antes de tener los hijos, ustedes tienen que ver la posibilidad que van a tener para que estos hijos tengan alimentación, vestimenta, estudio y diversión, ¿verdad? 4 cosas así sencillas, pues, ¿verdad? La distracción se le llama la diversión. Por ejemplo, vuelvo a repetir, a la alimentación, que es un derecho inherente, ¿verdad? Ellos tienen derecho a alimentarse, tienen que tener derecho al estudio, ¿verdad? Derecho a la vestimenta, o sea, lo que nosotros tenemos que comprarles como padres, derecho derecho a la distracción, a la sana distracción, derecho a la salud. O sea, si nos damos cuenta, pues, ¿verdad? Es un montón de derechos en los cuales nosotros, pues, tenemos que basarnos, pero, oigan bien, cuando aparecen estos derechos, es que nosotros a cada uno de nuestros hijos también tienen que tener ciertas obligaciones, ¿verdad? Y una obligación, pues para ellos es que él responda, él tiene derecho a la educación, pues una obligación es que él se eduque, ¿verdad? Él se eduque, él vaya a la escuela, pues él esté en la escuela en los tiempos predeterminados que así lo exige, pues, así como lo dice la sección 4 de la Constitución Política. Entonces, es importante, importantísimo, como les digo, que cuando nosotros tomamos nuestras acciones, ver cuáles van a ser las reacciones o las consecuencias que vamos a tener. Porque imagínense ustedes, una familia pues decidió tener 3 hijos, pues, pero en el camino pues hay un divorcio, ya sea por papá o porque mamá ya no estaba bien, decidieron, ¿verdad? Ellos dicen como padres de familia, bueno, es que yo tengo derecho a rehacer mi vida. La mamá dice, ellos tienen derecho a rehacer mi vida. ¿Y los hijos qué derechos tienen? ¿Cuáles serían los derechos de los hijos? Si ellos están ahí por una acción de 2 personas, no por la acción de una persona, no solo papá ni mamá, están por la acción de 2 personas, pero ahora 3 hijos y ellos han pensado que es diferente, que papá agarre por un lado y que mamá sea feliz por otro lado, y los derechos de ellos que en dónde están, ¿no? Estamos creando entonces, lo que estamos haciendo es que estos hijos se van a crear únicamente con derechos, pero no con obligaciones. Y ahí puede venir uno de los grandes problemas que se dan, ¿verdad? Que el papá saca partida de esto, es que tu mamá tuvo la culpa, que la mamá saca partida de esto, es que si no hubiera sido por tu mamá, es que por tu papá, es que el más padre que tuviera. O sea, ¿cómo entonces, cómo vuelvo a repetir, compañeros, cómo es que debo de cuidar las acciones, ¿verdad? Las acciones por las consecuencias pues que yo voy a tener más adelante, ¿verdad? Ahora pues ustedes se dan cuenta ya, gracias a Dios, las leyes también aplican para eso de los niños anteriormente, ¿verdad? Le importaba poco al padre de familia que el hijo se quedara sin alimentación, sin estudio, le importaba poco, le importaba poco que la mamá se quedara embarazada, el irse, ¿verdad? Que le importaba poco que ese hijo naciera. Ahora ya las leyes pues han cambiado y han buscado pues un ordenamiento jurídico en base a esto, ¿verdad?
que prácticamente de las acciones que tiene esta persona no salga perjudicado esa tercera persona que no está pidiendo venir, que no está buscando venir, ¿verdad? Por eso les digo, es importante, importantísimo, por favor, que ustedes conozcan sus derechos como personas, sus obligaciones como personas, sus derechos como comunidad y sus obligaciones como comunidad, pues, ¿verdad? Que no lo hagamos todo esto porque muchas veces dice, es que el tiempo pasa y que cuándo lo voy a hacer, que esto y que el otro, que mi amigo, mis amigas ya dijeron, no, todo va en orden, ¿verdad? Porque los tiempos de Dios, ustedes saben, son perfectos, por eso se van a dar cuenta ustedes, ¿verdad? Y ya quienes manejan la constitución política se dan cuenta que el primer texto de la constitución política es la invocación de un Dios, ¿verdad? Y ustedes se dan cuenta que cuando se invoca a Dios, ¿verdad? El único ser supremo, no se hace, ¿verdad? Haciendo uso pues, de antagonismo, como buscando contrariedad, como buscando, ¿verdad? Que quienes podemos más, que quienes podemos otros, o nos llenamos, ¿verdad? De gusto aquello cuando somos buenos para juzgarnos. Nosotros no tenemos ninguna capacidad, Dios no nos dio esa capacidad para juzgar a una persona, o como dicen muchas, es que a mí me cae fulano mal, fulano tal, es que a mí me cae mal, fulano tal. No, Dios no nos ha dado esa capacidad, porque yo no puedo decir, a mí me cae mal esa persona, porque no le he preguntado, ¿verdad? ¿Cómo le caigo yo a esa persona? Entonces, desde ahí ¿qué es lo que tenemos que crear entonces? Buenas personas, conocer mis obligaciones, conocer mis derechos, y yo cumplí mi obligación, no hay problema porque puedo exigir mi derecho. Así de sencillo, que estos derechos van desde, vuelvo a repetir, desde la niñez, ¿verdad? Van desde esa etapa hasta llegar a la etapa adulta. Miren ustedes, por ejemplo, cuando ustedes se emplean, por ejemplo, ustedes cumplen en un trabajo, ustedes cumplen en el trabajo, la obligación es cumplir, el derecho es que su trabajo sea remunerado, ¿verdad? Que su trabajo sea pagado. A final de año ustedes tienen derecho a sus vacaciones, a su aguinaldo, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque ya cumplieron cierta obligación. Pero a alguien que no trabaje no le van a decir, aquí está su aguinaldo, aquí están sus vacaciones. Entonces, ¿por qué es que le estoy diciendo que antes del derecho va la obligación? ¿Por qué es que nosotros como padres de familia tenemos que inculcarle a nuestros hijos primero las obligaciones? Usted tiene que cumplir. ¿Y cuál va a ser la obligación que usted va a cumplir? Bueno, es saludar, ¿verdad? Cuando usted se levanta, pues buenos días, papá, buenos días, mamá. Si usted sale a la calle, pues encuentra gente, usted tiene que cumplir. Esa es su obligación, educarse, ¿verdad? Que esos principios pues estén dados. ¿Y cuál va a ser su derecho? El respeto que siempre le van a tener. El respeto que siempre se va a ganar, ¿verdad? Se va a ganar, pues, de acuerdo a lo que ustedes miren. Ese muchacho hijo fulano tal vez el papá ni habla, pues y miren tan educado, porque recuerden de aquel dicho que dice que de espinas salen rosas, ¿verdad? Qué importante es. Entonces, vuelvo a repetir, compañeros, ¿verdad? El derecho va después de una obligación. Y vuelvo a repetir que es el derecho. Es el conjunto de normas jurídicas, ¿verdad? Es el conjunto de normas jurídicas que están en un estado, en un territorio. ¿Y para qué sirven? Sirve para ordenar una nación, o sea, que la población cumpla esas normas jurídicas que nosotros, que fueron creadas, que están creadas pues, como Estado, que están creadas como la convivencia del ser humano. Eso es lo que yo tengo que hacer, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Voy a mandarle por favor de contestarme, tenga su micrófono, por favor. No, licenciado, no, hasta el momento estoy claro, pues al menos yo. Bueno, gracias. Voy a llamarlos, por favor, y me contestan.
Ingrid Rubí Salazar. Presente, Lic. Gracias. Blanca Soy de la Cruz. Presente, Lic. Gracias. Marta Isabel Isaura. Marta Isaura. Presente, licenciado. Wilson Mazariego. Presente, licenciado. Gladys Michelle. Presente, Lic. Silvia Paola. Presente, Lic. Renalyn Paola. Presente, Lic. Mónica Rachel. Presente, Lic. Sheila Judith. Presente, Lic. Carla Tatiana. Presente, Lic. Merlin Ali. Presente, Lic. Lucy Joana. Presente, licenciado. Jenny Marilú. Fíjese, licenciado, que Jenny Marilu no tiene luz desde anoche y Dailin Flor de María tampoco, por eso no se pudieron conectar. Ok, gracias. Joel Nestalí. Vaya, Lic. Presente, Lic. Claudia Natalie. Presente, Lic. Alma Daniela. Presente, licenciado. Vilma Beatriz. Jacqueline Paola. Presente, licenciado. Presente, Lic. ¿Quién? Vilma. Gracias. Erika Leticia. Presente, licenciado. Antonia Salí Osuna Brand. Dulce María Díaz. Presente, licenciado. Gracias. Lucía. Presente, Lic. Kimberly Xiomara. Presente, Lic. Ana Ruth. Presente, Lic. Diana Dinora. Presente, licenciado. Victoria Morales. Presente, Lic. Odra Arleni. Presente, Lic. Dina Ileana. Presente. Delcy Gabriela. Presente. Anaí Rosibel. Presente, Lic. Gracias. Es el grupo que tengo ustedes, no sé si alguien está presente, pero este es el grupo que saqué yo de la plataforma, no sé si alguien está presente. Lic, buenas tardes. ¿Sí? Soy Dailin Flor de María. Fíjese que yo no me he podido, todavía no he podido ingresar a la plataforma por el problema que tengo con la luz. Ah, ya. Dame tu nombre, Dailin Flor de María. Donis Solares. Ah, va, gracias. Buenas tardes, Lic. Le saluda Dulce. Muy bien, Dulcinea. Fíjese, licenciado, de que yo no tengo muy buena señal por el momento. Y no sé si me nombró en la asistencia, pero no escuché y no le pude responder. ¿Cuál es tu nombre completo? Dulce María Díaz Muñoz. Dulce María Díaz Muñoz. Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, regresamos a esto, ¿verdad? Ustedes si dice que el Estado entonces
se une, ¿verdad? El Estado pues se unen tres poderes para darle el ordenamiento jurídico que todos conocemos, que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Todos los estados están organizados en estos tres, ¿verdad?, poderes. El poder ejecutivo que lo tiene el gobierno, ¿verdad?, el gobierno central, presidente y todos los ministros de Estado. El poder legislativo, que son los diputados que nosotros elegimos. Y el poder judicial, que triste la democracia, ¿verdad?, pero el poder judicial es elegido por el poder ejecutivo y poder legislativo. Les digo triste la situación porque miren ustedes ahora, por ejemplo, todo lo hacen por conveniencia, ¿verdad? Se terminó, no hay democracia, ya no hay democracia. Imagínense el gobierno, pues solo tratan de ir a llenar, ¿verdad? A llenar cantidades de dinero, pues y empobrecer cada día más a las naciones. Guatemala, pues por ejemplo, no es un país pobre, ¿verdad? Lo han empobrecido. Pero el Estado está compuesto entonces de estos tres poderes que se encargan ahí que de la destrucción, la venta de los activos de un país, la venta de todo lo que es nacional, ¿verdad? ¿Y a quiénes se los venden? Pues a las personas que siguen siendo poderosas, como por ejemplo el cacique en Guatemala, ¿verdad? Lamentablemente, triste este caso, pero ¿qué más podemos hacer? Y luego ahí está lo que les estaba explicando, aunque el Estado es un territorio bajo el dominio de un gobierno. El gobierno pues está integrado, ya se los dije, por el presidente, los ministros de Estado, presidente y vicepresidente, ¿verdad? La nación se refiere a la comunidad de personas que comprenden, o sea, las personas que están dentro de un Estado. Todos somos una comunidad y que tenemos algunas características en común, como la lengua, les dije, la religión, ¿verdad?, la historia y territorio por organizar, ¿verdad? Y el gobierno, pues, está ahí, claro. ¿Quién es el gobierno? Las personas que nosotros elegimos a un gobierno, fíjense que nosotros le damos nuestro voto a un presidente, a un vicepresidente, pues, y ellos se encargan de poner a sus amigos como ministros, ¿verdad? Pues ahí sí que evadiendo lo que es en realidad una democracia. La democracia, recuerden que nació para elegir y ser elegido, pero lamentablemente pues se le ha dado otro sentido, ¿verdad? Se le ha dado otro sentido. No vayan a creer ustedes que la democracia es mala, no, la democracia no es mala. Lo que es malo es el procedimiento que están utilizando para que las personas, ¿verdad?, confundan sus actos. Más que todo, hoy nos damos cuenta, les decía yo, por ejemplo, los delincuentes no les importa dejar huérfanos a niños, ¿verdad?, dejar viudas, dejar a madres llorando durante toda su vida, ¿verdad?, por hijos. Pero ¿qué sucede con ellos? Que las leyes en Guatemala los protegen. No los protegen, tal vez no es que los protejan, sino que ellos saben manejar específicamente. Imagínense ustedes, son testigos, no pueden ir a testiguar porque también los mandan a matar. ¿Y qué hacen? Nada. Miren, yo estaba leyendo pues, y me indignó tanto, una muchacha que puso una demanda contra su expareja, ¿verdad?, en el Ministerio Público. No le dieron seguimiento y en esta semana, pues, este señor llegó a donde ella trabajaba y la asesinó a cuchilladas. Imagínense usted, la asesinó a cuchilladas teniendo una denuncia en el Ministerio Público, ¿verdad? Cuando hay una agresión, prácticamente cuando hay una agresión, es cuando más pues, se le tiene que poner atención. Pero ¿qué es lo que pasa? Y vuelvo a repetir, lamentablemente, uno de los poderes más podridos o que está dejando mucho que desear en Guatemala es el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque se lo eligen de acuerdo a que ellos sean los jueces que escondan los actos que no están bien de corrupción. Bien, regresamos a las 3 de la tarde, regresamos, compañeros. Se nos terminó el tiempo. A las 3 volvemos a regresar. Vayan a reflexionar para mientras.